Vientos. Entonces en nuestra frase, Juanito Pérez gana 35,000 al mes, 35,000 pesos al mes. Él era un alumno de C en la escuela. Pues tenemos este enunciado. Aquí podemos ver el tipo de dato texto, por ejemplo. Pues hay más, pero por ejemplo vamos a centrarnos en nombre y apellido. Y acá un tipo de dato número pues sería 35,000. El otro tipo de dato que podemos observar rápidamente es el tipo C, un tipo carácter, que ya después lo vamos a ver. Y como te dije, pues podemos tener dos números, podemos tener números de dos tipos. Números enteros, que se conocen como integers, aquí en la programación, integers, que básicamente son números sin punto decimal. Y tenemos también, por ejemplo, los números, como se conocen aquí en programación, como floating point. Números con punto decimal. Entonces, en la vida real y aquí en la programación, tenemos también números enteros de tipo integers que no tienen decimales. Y aquí se conocen también como números flotantes los que tienen números con punto decimal. Es decir, esos números reales, por ejemplo, visto desde el lado de las matemáticas. Acuérdate que los números reales en las matemáticas pues son cualquier número, incluyendo los números de punto decimal. Pues entonces aquí en la programación también hay dos tipos de números. Y también hay tipos de dato string. En general, los programas se escriben para manipular datos de varios tipos. Obviamente, no siempre vas a tener puros números o puras letras. O puede que sí, pero casi siempre vas a manipular diferentes tipos de datos. Utilizamos el término numérico, el tipo número, number, por decirlo de una manera, para referirnos a los datos, a los números enteros o de coma flotante, de punto decimal, real, como lo quieras ver. Utilizamos el término string, déjame ponerte por acá. Utilizamos el término string para referirnos a los datos no numéricos, como un nombre, una dirección, la descripción de un trabajo, el título de una canción o el número de un vehículo, las placas de tus automóviles. Por ejemplo, aquí las placas de Zacatecas, aquí en México, pues ahora sí que están compuestas, por decirlo de una manera, por números, guiones y letras. Entonces, este no es un tipo de dato número. ¿Por qué no es un número, no numérico? Porque si bien es cierto que tienen números, pues también pueden tener guiones y letras. Entonces, un string, déjame ponerte el comentario por acá, para que no se te vaya olvidando esto. Vamos poniendo otro comentario que diga hora de diferentes líneas. Vamos a ponerle string, tipo de dato string. Tipo de dato string. Se refiere a los datos no numéricos como un nombre, el número de teléfono, etcétera. Entonces, los números de placas, como estamos viendo justo por acá, las placas de Zacatecas pues están, y la mayoría de las placas en cualquier estado de México, creo, y en cualquier parte del mundo, no sé, pues están conformadas por letras y por números. Entonces, pues eso por un lado. Por ejemplo, el número de tu casa, el número acá de tu casa de donde vives, donde radicas, pues no puede ser un tipo número. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu número es 613, pero por ejemplo aquí en mi casa, mi número de casa es 613 Azur. Se le agrega la parte Azur. Entonces, pues también te puedes ir con la finta de que tu número de dirección sea puro número, pero no, puede llevar letras. Y por ejemplo, pues tu número de teléfono, vamos a ponerle números de teléfono, pues pueden tener guiones, pueden tener signos de interrogación, signos de, ahora sí que paréntesis, etcétera. Entonces, pues un número de teléfono te pudieras ver tentado que sea solamente puros números, pero no. Entonces, un tipo de dato string, básicamente eso se refiere. Un tipo de dato no numérico, que puede tener letras o números. Vamos a ponerle aquí el comentario. Aquellos que tienen cualquier carácter, ya sea un número, un guión, etcétera, más texto, por decirlo de una manera. Ya con la práctica pues vas a ir entendiendo. Pero a grandes rasgos eso es lo que te digo. Un número de teléfono no puedes ponerlo en tus bases de datos ni en tus programas. No puedes ponerlo como 100% números porque pueden tener guiones o paréntesis. Entonces, pues
realmente, como te digo, pues un tipo de dato string es aquel que tiene combinación de caracteres, ahora sí que no numéricos, letras, guiones, etcétera, más texto, por decirlo de una manera. No te preocupes, todos ya vamos a ir entendiéndolo conforme avancemos en el curso. Ya tú inconscientemente tú vas a saber qué tipo será string y cuál 100% número. Esto es muy lógico, ya con la práctica lo vas a ir aprendiendo y con los ejercicios que vayamos viendo aquí. Los lenguajes de programación en general y C en particular definen con precisión los distintos tipos de datos que pueden ser manipulados por los programas escritos en estos lenguajes. Los tipos de datos enteros, reales o de punto flotante, como los quieras ver, y los tipos de dato carácter, datos que consisten en un solo carácter, por ejemplo, aquí la C. La C puede ser un tipo de dato string en sí mismo, pero por ejemplo aquí en C hay un tipo especial que se conoce como el tipo carácter, que se refiere a un solo carácter, en este caso una sola letra, y los tipos de dato string. Entonces los tipos de datos más comunes que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla son números, puros números en sí, los strings, los tipos de dato carácter, que es, por ejemplo, C lo soportan, y por ejemplo los tipos, ahora sí que los tipos de datos booleanos, que ya después lo vamos a ver, pero lo más común es números y strings y carácter. Ya después vamos a ir viendo, y los números de punto flotante también se me olvidaban. Entonces, esto lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Saludos.